y bienvenidos a este segundo vídeo sobre la Edad Moderna. En el primero habíamos hablado brevemente de las características principales de los orígenes de la Edad Moderna en el siglo XV, habíamos hablado un poco de economía, de sociedad, de política y ahora vamos a centrarnos únicamente en el final del siglo XV en la península ibérica, en concreto en el reinado de los reyes católicos, que son los monarcas que por un lado Isabel en Castilla y Fernando en Aragón van a llevar a la unión definitiva de los reinos peninsulares. Este vídeo se divide a su vez en dos partes. En la primera de ellas vamos a abordar la unión dinástica, es decir, cómo Castilla y Aragón pasan a estar bajo unos mismos monarcas. Y en la segunda de ellas vamos a ver cómo esos dos reyes construyen el Estado moderno, esa estructura política que va a permitir, como vimos en el vídeo anterior, la monarquía autoritaria. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre uno de los últimos acontecimientos que se han vivido en el aula. Como sabéis, hemos dedicado parte de la semana a un juego en el que simulábamos estar en la bolsa de una ciudad flamenca en la Edad Moderna. El objetivo era llevar a cabo lo que se llama un aprendizaje vivencial, es decir, que los alumnos adquieren conocimientos sobre los procesos históricos a partir de su participación en ellos. En concreto, aprendimos jugando cómo funcionaban las entidades de crédito, las compañías por acciones, el comercio marítimo y el mercado bursátil entre los siglos XV y XVII. Fíjate, Michael, serás propietario. Trenes en África. Exacto. Saltos en Brasil. Los barcos, háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de tesoro. Prueba a ingresar e invertir solo 2 peniques en el nombre entero en el banco. Don Gran de ahorro, crédito y seguridad. Vosotros pedíais créditos, invertíais en diversas compañías comerciales, estas realizaban viajes, ya fuera a los puertos del Cantábrico, los Hanseáticos o el Índico, y en caso de que los barcos volvieran, recibíais un beneficio. Por supuesto, si naufragaban, perdíais todo, claro está. Todo esto con una buena dosis de rumorología que hacía que las acciones bajaran o subieran de precio en función del momento. Pues bien, sucedió algo insólito, y es que uno de los grupos se arruinó sin perder ni un solo barco. Insólito. Insisto, insólito. ¡Inconcebible! Llevaba varios años haciendo esta actividad con mis alumnos y había visto de todo, o eso creía. Alumnos que creaban grandes fortunas, burbujas que al explotar se llevaban por delante todos los ahorros, situaciones de pánico colectivo, avaricia desmedida, personas incapaces de arriesgar y que por tanto no soltaban un solo céntimo. Pero jamás, jamás de los jamases me había pasado esto. ¿Cómo es posible arruinarse a pesar de que todos tus barcos lleguen sanos y salvos a puerto y por consiguiente tus acciones siempre den beneficios? Creo que estamos ante grandes misterios de la historia. Y ahora sí, vamos a hablar de historia. Vamos a iniciar nuestro repaso al reinado de los reyes católicos hablando en primer lugar de lo que significa eso de unión dinástica. Para que nos entendamos de una manera sencilla, tenemos dos reinos que son Castilla y Aragón. En Castilla hay una reina que es Isabel y en Aragón hay un rey que es Fernando. En el momento en que ambos personajes contraen matrimonio, es decir, se casan, lo que sucede es que Isabel, que es reina de Castilla, se convierte también en reina consorte, evidentemente ya no gobierna a su marido, pero en reina de Aragón al fin y al cabo. Y Fernando, que es rey de Aragón, se va a convertir también en rey de Castilla, aunque los derechos recaen sobre su mujer, no sobre él, que simplemente es rey porque está casado con la reina.
De esta manera, manteniendo ambos reinos sus instituciones propias, sus leyes, su nobleza y su manera de funcionar peculiar, van a estar sujetos bajo una misma corona, la que llevan Isabel y Fernando. Eso es lo que conocemos como unión dinástica. 4 son los acontecimientos que nos permiten entender mejor cómo se llevó a cabo el proceso de unión dinástica. El primero de ellos es el matrimonio entre Isabel y Fernando, que se produjo en el año 1469 en el Palacio de los Vivero, en Valladolid. A partir de esa boda, lo previsible era que por un lado Isabel heredara Castilla y por otro Fernando heredara Aragón. Sin embargo, en 1475 se produjo una guerra civil por la sucesión al trono castellano. La explicación es sencilla. El hermanastro de Isabel, Enrique IV, que en principio tenía una hija que era Juana, llamada la Beltraneja, había reconocido que esa hija no era suya. Eso dejaba abierto el camino al trono a Isabel. Sin embargo, una vez muerto Enrique, Juana pues se planteó la posibilidad de acceder al trono castellano y para eso buscó el apoyo del rey de Portugal. Durante una serie de años, en concreto 5, va a tener lugar esa guerra civil castellana, que empieza en 1475 y termina en 1480. Por medio, como veis en la imagen, en 1479, Fernando hereda Aragón de su padre, Juan II, al que ya conocemos de vídeos anteriores, como bien veréis en la imagen. Una vez Fernando hereda Aragón, le es más fácil con las tropas aragonesas apoyar a su mujer en la guerra en Castilla. Eso facilita que en el año 1480 Isabel triunfe sobre Juana y se convierta, por tanto, en reina de Castilla, y ya su marido desde el año anterior, como hemos dicho, era rey de Aragón. Una vez explicado el significado de unión dinástica y el proceso histórico que la hizo posible, pasaremos a repasar la expansión territorial de los reyes católicos dentro de la península ibérica. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Reconquista no era únicamente expulsar a los musulmanes, sino que pretendían unificar todo el territorio de la península bajo el gobierno de un único rey cristiano. De esta manera, el anhelo de todos los monarcas, especialmente los castellanos, siempre había sido la unión de Castilla, León, Portugal, Navarra, Aragón, los condados catalanes, etc. Es decir, de todos los territorios que tras la invasión del 711 habían ido apareciendo como núcleos de resistencia contra el poder del Califato de Córdoba. Con el matrimonio de Isabel y Fernando, tan solo quedaban 2 pasos para alcanzar ese objetivo: conquistar el último poder musulmán, el reino nazarí de Granada, y lograr la unión con los 2 reinos cristianos existentes, Portugal y Navarra. Como veremos a continuación, los reyes católicos lograron hacerse con Granada y Navarra, quedando la cuestión portuguesa como legado para sus sucesores. La conquista del Reino de Granada no fue tarea sencilla. Exigió notables esfuerzos por parte del Reino de Castilla, que fue quien llevó el peso de las operaciones militares y el reino que finalmente se anexionó Granada. Es verdad que hubo cierto apoyo aragonés, pero fundamentalmente fue Castilla la que llevó a cabo la labor de conquista granadina. Las operaciones militares se iniciaron en 1486 y se prolongaron hasta 1492, como bien veis en el mapa, en sucesivas fases, incluyendo asedios a la propia ciudad de Granada, por ejemplo. En el año 1492, como veis en imagen, el rey Boabdil se rindió ante los reyes católicos, poniendo fin a la presencia del poder político musulmán en la península ibérica. La anexión del reino de Navarra se produjo ya después de la muerte de Isabel. En 1512, para evitar que Navarra cayera bajo la influencia francesa, Fernando de Aragón entró en el reino y lo anexionó curiosamente a Castilla y no a sus posesiones aragonesas. Sí que es bueno tener en cuenta que Navarra tenía grandes relaciones con Francia. De hecho, en el mapa veis, aparte del territorio del propio reino de Navarra, se ven también en otros colores los territorios de los Foix y de los Albret,
que son miembros de la nobleza francesa que al mismo tiempo también tenían gran participación en el gobierno de Navarra, incluso gente de su propia dinastía había llegado a tener el poder en el reino, es decir, habían llegado a ser reyes de Navarra. Lo que hace Fernando con la conquista de 1512 es neutralizar la influencia francesa y poner a Navarra, desde ese momento hasta la actualidad, en la órbita de influencia castellana y posteriormente, evidentemente, española. Los reyes católicos buscaron la anexión de Portugal por la vía matrimonial, es decir, casando a algunos de sus hijos con miembros de la familia real portuguesa. Lo que se buscaba en el fondo era que con el paso de las generaciones quizá ambas coronas cayeran sobre una misma persona. En concreto, los reyes católicos casaron de manera sucesiva a dos infantas con el rey de Portugal Manuel I el Afortunado. Además, el príncipe don Juan, heredero de la corona española, se casó también con una infanta portuguesa. Ahora bien, al morir joven, el infante don Juan evidentemente nunca llegó a ser rey de España. En lo que se refiere a la política exterior, es decir, a las conquistas de los reyes católicos fuera de la península ibérica, hay que tener en cuenta, para empezar, una cuestión, y es las diferencias de intereses entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. O dicho de otra manera, la corona de Castilla miraba más al Atlántico y al comercio con los puertos de Flandes, mientras que la corona de Aragón miraba más al Mediterráneo y sobre todo, en concreto, a Italia. Los reyes católicos trataron de combinar esos intereses dispares, respaldando a cada corona en sus respectivos ámbitos de influencia. De entre sus principales logros, cabe destacar, en primer lugar, las conquistas en el norte de África, y más en concreto de la ciudad de Melilla en 1497 y de las plazas de Orán y Bujía en 1509. También culminaron la conquista de las Islas Canarias, que se había iniciado a comienzos del siglo XIV de la mano de Juan de Betancourt. Me gustaría hacer aquí un breve paréntesis y mandar un saludo al profesor Juan Francisco Hernández del Colegio Hispano-Inglés de Santa Cruz de Tenerife y también a sus alumnos, a los que he visto hablar con mucha soltura en vídeos sobre Flip Classroom. Y ya que estamos, ¿por qué no ampliamos un poco más el paréntesis y continuamos nuestro recorrido geográfico para mandar un saludo a Rota, en la provincia de Cádiz, donde está un gigante de esto de Flip Classroom y de los vídeos de YouTube, el profesor José Antonio Lucero? También aprovecho para saludar a sus alumnos, que sé que les hace mucha gracia mi acento. Que sepáis que mi padre es de Tarifa, no está muy lejos de allí, sin embargo, cuando coges a alguien y lo metes en la meseta, el acento cambia rápidamente. Un saludo, por tanto, a esa tierra maravillosa de Cádiz y en concreto de Rota. Cerramos paréntesis y continuamos con nuestra explicación. La conquista de Canarias fue de vital importancia para el posterior descubrimiento de América. Es una cuestión que no vamos a abordar en este vídeo porque el vídeo siguiente se dedica exclusivamente al descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo y los pueblos precolombinos. Por tanto, cerramos esa página para abordar el último aspecto de la política exterior de los reyes católicos, que tiene que ver con las campañas de Italia de Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán. Este personaje tuvo un papel fundamental en el desarrollo de los tercios españoles, que explicaremos más adelante cuando hablemos de los reinados de Carlos I y de Felipe II, pero lo que tienes que saber de entrada es que el sistema de tercios fue fundamental para que España durante más de un siglo fuera la potencia militar del continente europeo. Como ya hemos explicado en un vídeo anterior, el proceso de formación y funcionamiento del Estado moderno, simplemente en este apartado nos dedicaremos a enumerar los principales logros en ese campo de la monarquía de los Reyes Católicos. En primer lugar, hemos de hablar de las novedades en las instituciones de gobierno. Hablamos, por ejemplo, de los consejos, que son agrupaciones de principales funcionarios y miembros de la nobleza que se reunían para aconsejar a los reyes en una serie de cuestiones relacionadas, lógicamente, con el gobierno. Cabe destacar los siguientes consejos: Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, Consejo de Inquisición, Consejo de Guerra y Consejo de Hacienda.
En segundo lugar, hay que hablar de los virreyes. Hay que tener en cuenta que los reyes no podían estar en todos los reinos a la vez, y cuando no estaban en un determinado reino, por ejemplo el reino de Valencia, el reino de Aragón, el reino de Cataluña o el reino de Castilla, dejaban en su lugar a un virrey que solía ser o un miembro de la familia real o un noble de alta alcurnia. En tercer lugar, hemos de hablar del empeño de los reyes católicos porque todos sus súbditos practicaran su misma religión. En ese sentido, cabe hablar de la instauración de la Inquisición en el año 1478. Este era un tribunal que investigaba, perseguía y juzgaba a todos los falsos conversos, es decir, personas del judaísmo o del islam que se habían convertido al cristianismo pero que realmente seguían practicando su antigua religión y su conversión era simplemente una simulación. En segundo lugar, había que hablar de las capitulaciones de Granada, firmadas en el año 1492, por la que los reyes se comprometían a respetar el culto religioso de los granadinos musulmanes recién conquistados. Ahora bien, el cardenal Cisneros, una influyente figura no solo religiosa, sino política, en el año 1499 convenció a los reyes para que decretaran la conversión forzosa de esos musulmanes. En último lugar, en 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de aquellos judíos que decidieran no convertirse al cristianismo. Con todas esas medidas, lo que consiguieron los reyes católicos, igual que otros reyes de su entorno, porque no fue muy diferente a lo de los reyes de Portugal, de Francia o de Inglaterra, lo que consiguieron, fue la unidad religiosa en sus reinos. Para terminar, vamos a mencionar los principales instrumentos utilizados por los reyes católicos para llevar a cabo la construcción de ese Estado moderno y, por tanto, de la monarquía autoritaria. Va a ser una explicación telegráfica, pues son cuestiones que han sido abordados, como he dicho, en el vídeo anterior. En primer lugar, cabe hablar del sometimiento a la nobleza, es decir, los reyes se comprometieron a respetar los privilegios de la nobleza a cambio de que ésta se sometiera a la monarquía. El mayorazgo es quizá en este ámbito el elemento más importante. En segundo lugar, hay que hablar del control sobre las órdenes militares, que se consiguió de un modo sencillo. El rey Fernando se convirtió en gran maestre de las órdenes militares, quedando todas estas bajo su supervisión y su control. En tercer lugar, habría que hablar del dominio sobre las ciudades a través de un funcionario, el corregidor, que se va a convertir en la figura que represente al rey en los municipios y que va a tener un gran poder dentro de los mismos. Toda esta organización se complementó con la creación de la Santa Hermandad, la reorganización de la justicia a través de las reales chancillerías y de las audiencias, la constitución de un sistema fiscal basado en la Contaduría Real de Hacienda y la presencia de un ejército profesional permanente.